Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Súper bien, listos para aprender. Muy bien, pues vamos a darle si les parece bien, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver ya mi presentación? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Esta es la tercera clase. No nos pudimos ver esta semana el lunes, pero nos vemos el martes y es bueno también. Eh, Empezamos con un repaso para no ir perdiendo, para no perder el hilo de lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles tendencias geopolíticas hemos visto hasta ahora? Uno, el eje económico del mundo hoy está en Asia y ya no en el Atlántico como lo estuvo durante los últimos 100 años, más o menos, ¿no? La globalización está adquiriendo un carácter más regional, se está fragmentando, eh, se están creando bloques económicos regionales y es una tendencia que se está viendo cada vez más evidente. Tercero, el tema de la multipolaridad. Esto es un componente más político y geopolítico que económico. Se están formando también, digamos, espacios de influencia de los países más poderosos, en- entendiendo por ellos Estados Unidos, Rusia, China y en el caso de Europa, más que un solo país, lo que vemos es un conjunto de países como lo es la Unión Europea, ¿no? Y el Reino Unido por ahí orbitando un poco entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y la cuarta tendencia que hemos visto es la seguridad económica como un paradigma. Eh, Todos tienen relación, todos tienen de alguna manera que ver. El hecho de que el eje económico se haya movido a Asia mueve muchas cosas, cambia muchas dinámicas en el caso de Estados Unidos y Europa, y en parte por eso también se está dando esta regionalización de la globalización. En parte también por eso se está construyendo un mundo multipolar en la medida en la que hay actores cada vez con mayor peso que equilibran o alcanzan en algunos rubros al Estados Unidos, la potencia hegemónica durante los últimos 80, 90 años. Y bueno, esto hace también a Estados Unidos reconfigurar su política económica de la rentabilidad hacia la seguridad económica, ¿no? Vamos a ver hoy dos tendencias más. Vamos a aterrizar luego en los mercados, como lo hemos venido haciendo en los últimos, en las dos sesiones pasadas, ¿no? Eh, el mundo que estamos observando hoy, que estamos viviendo y a veces padeciendo, es un mundo con mucho mayor inestabilidad. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, a lo que se vivía en el año 2000, 1999, hoy tenemos un mundo en el cual se han multiplicado los factores de inestabilidad, los focos de conflicto, de tensiones y demás. Una forma de presentarlo es con eh, este mapa, esta gráfica que nos muestra en 2008 el índice global de paz. Fíjense muy bien cómo tenemos que los países en rojo son los países con menos eh, paz y los que tienen el verde más oscuro son los países con más paz, de acuerdo a este indicador lo, este índice que lo elabora año con año el Instituto para Economía de la Economía y la Paz, ¿no? Esto es 2008. Fíjense muy bien. Vamos a 2024. Si pueden apreciar, me voy otra vez a 2008 y me voy ahora a 2024. Si pueden apreciar, los países con colores entre amarillo y naranja y rojo, que son los que menos paz gradualmente tienen, se han multiplicado. Tanto así que incluso Estados Unidos aparece ya como uno de los países con menos índice de paz. Además, que hay otros países que se han incorporado a la lista roja, a la lista de los que tienen
menos paz. Esto es una situación verdaderamente preocupante y nos habla de lo conflictivo que se está volviendo el mundo. Incluso en Europa, que históricamente ha sido el continente, digamos, más estable, enfrenta estos procesos de inestabilidad. Fíjense también, si hacemos un acercamiento o observen, mejor dicho, ustedes enfóquense en Europa, vean cómo aumenta el número de países ya en amarillo. Esto es sintomático de nuestra época. ¿Mm? Y bueno, claro, está vinculado con el número de conflictos que se están presentando. Este es una mirada a los conflictos en 2023, justo después de que estalló la guerra en Oriente Medio, un nuevo episodio de la guerra en Oriente Medio, y vemos que prácticamente todos los continentes tienen un conflicto abierto, por lo menos, todos. Incluso estos son enfrentamientos entre fuerzas estatales, ¿no? O u organizaciones guerrilleras o terroristas, ¿no? Ahí yo creo que habría que agregar a México, si vemos a los grupos criminales como fuerzas insurgentes o fuerzas insurgentes criminales y fuerzas terroristas, ¿no? Que ya lo ha declarado Estados Unidos así, ¿no? El Council on Foreign Relations eh, cada año publica una lista de conflictos a los cuales hay que prestar atención y este es el de 2025. Es el mapa que nos permite ver cuáles son los conflictos más preocupantes y los que tendrían mayor prioridad. Ahí está muy claro el color rojo es Tier 1, es de alta prioridad. El Tier 2 es prioridad intermedia y el Tier 3 es de baja prioridad. ¿Dónde están focalizados los conflictos de más alta prioridad? Pues es muy claro, en esta región, la que está precisamente entre Asia Occidental y Europa del Este. Aquí tenemos el conflicto en Ucrania, el conflicto en el Cáucaso, los varios conflictos que son en Palestina y alrededores, Irán, que también está enfrentado, Siria, Afganistán, de este lado. Pero ojo con esto, en América hay 3 en el continente y 1 en las Antillas. Las Antillas, pues obviamente es Haití, un estado fallido completamente. Pero llama mucho la atención que uno de los focos rojos de alta prioridad que el Council on Foreign Relations observa está justo en la frontera entre México y Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la inseguridad, y esto tiene que ver con el trasiego de droga, y esto tiene que ver con la trata de personas, y esto tiene que ver con la actividad de los grupos criminales. Ojo, la actividad de grupos criminales en México y en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos operan grupos criminales, ¿sí? Pero además, en Estados Unidos también hay un proceso de descomposición social que lleva a una creciente inseguridad por violencia armada. Número uno, Estados Unidos es el país que, cuya población más armas posee y además eh, una polarización que está llevando al límite a las instituciones, incluso con algunos visos de posibles enfrentamientos ya parecidos a una guerra civil. Entonces, hay un grado de descomposición importante de la estabilidad mundial. En Asia Pacífico también no están exentos de problemas. Ahí tenemos esta isla, Taiwán, ¿no? Y las Filipinas, el mar de China Meridional, en donde China reclama la soberanía sobre Taiwán, cosa que complica la relación entre China y los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido históricamente un defensor de la autonomía de Taiwán. Y en el caso del mar de China Meridional, donde China actualmente construye islas artificiales para establecer una hegemonía sobre el mar, sobre esos mares,
lo enfrenta con países vecinos que forman parte de su propia zona de libre comercio, como lo son Filipinas, principalmente. El Conflict Index a diciembre de 2024 de esta organización ACLID nos muestra estos datos que debemos tomar muy en cuenta. 1 de cada 8 personas están expuestas a conflictos en 2024 o estuvieron expuestas a conflictos en 2024. Los conflictos globales se han duplicado en los últimos 5 años. Hay 50 países en categoría ya extrema, alta o nivel de turbulencia en materia de conflictos. Y México aparece también ya como uno de los países donde se puede hablar de un conflicto. Los incidentes de violencia política que se han registrado, que están documentados, en los últimos 12 meses se incrementaron 25% en todo el mundo. Violencia política, 25% en todo el mundo. Violencia política, pues como el atentado contra Donald Trump cuando estaba en campaña, solo por mencionar un caso. Pero bueno, podemos hablar aquí en México de los asesinatos de candidatos a las alcaldías, a las diputaciones, a distintos cargos de elección popular, como lo vivimos en las elecciones de 2024. Por supuesto que no se trata solo de violencia, no se trata solo de inestabilidad, conflictos y demás, sino también de lo que implica. A mayor inestabilidad, mayor posibilidad de que las personas busquen cambiar de residencia, ya sea internamente o hacia otros países. La estadística es muy clara si lo vemos desde 1970 a 2020, cómo se ha incrementado el número de migrantes internacionales, es decir, aquellos que van de un país a otro, no solo el número. Ojo, en 1970 eran 84 millones. En 2020 son 280 millones de personas que han tenido la necesidad de cambiar de residencia. Y no solo es un número en bruto, sino también en porcentaje. Mientras que en 1970, 2.3% de la población era migrante, en 2020 se trata del 3.6%. O sea, en proporción, también hay más migrantes en esta época. Y esto viene ocurriendo en todos los continentes. No hay un solo continente en el cual no ocurra. Ahora bien, y eso es importante, no es solamente América del Norte como luego nosotros eh, solemos ver, ¿no? No es América del Norte el lugar en donde más se registra la migración. Es en Europa, con 86.7 millones de inmigrantes. Luego Asia, con 85.6, y en tercer lugar América del Norte, 58.7 millones de migrantes. Pero si pueden ver cómo de 1990 a 2020 se han disparado las cifras considerablemente de la migración en todos los continentes. Un componente importante de la migración tiene que ver con los desplazamientos forzados, aquellas personas que se convierten en refugiados. Y también en eso, la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para atender a los refugiados, registra en sus reportes cómo se ha venido incrementando el número de refugiados en el mundo producto de los conflictos armados. Si vemos aquí la estadística y la gráfica, en 2014 no llegaba a 60 millones, que por sí ya eran muchos. Para 2023, la cifra de refugiados por desplazamientos forzados casi alcanza 120 millones. Es decir, en 10 años, en una década, la cifra de refugiados casi se ha duplicado. Esto es una clara muestra de la inestabilidad que está viviendo el mundo. Es un efecto de esa inestabilidad y como efecto también se convierte en causa de otros focos de inestabilidad, porque muchas de estas personas llegan a
los países donde actualmente residen en condiciones de altísima vulnerabilidad, en donde son eh, pues sujetos a maltratos, a violaciones de los derechos humanos por las autoridades o por la propia población nativa que por X o Y razón no los quiere ahí. Y eso genera aún mayor inestabilidad. La cifra hoy anda en alrededor de 117 millones de refugiados en todo el mundo, según la ACNUR. Es una cifra que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, y en un mundo en el cual la inestabilidad se multiplica, la militarización también se multiplica. La militarización avanza de forma extraordinaria. Vamos a ver aquí unos datos. El último dato disponible oficial que se tiene del gasto militar global es el de 2023. Vamos a la espera del dato de 2024. Se hace un corte iniciado el año posterior. En 2023, el gasto militar alcanzó los 2.3 billones de dólares. 2.3 billones de dólares. Si pueden ver la gráfica, hay un crecimiento sostenido con una pequeña meseta entre 2010 y 2018 por ahí, para luego repuntar en los últimos 6, 7 años. Pero hay un crecimiento sostenido desde 1998, 99, y a partir de los atentados a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001, comienza un ascenso pronunciado del gasto militar para llegar luego de la guerra en Ucrania y del conflicto en Oriente Medio a la cifra que les menciono de 2.3 billones de dólares. Nunca el mundo había gastado tanto en armas y en equipar a sus ejércitos. ¿Cómo se distribuye por región este gasto? Fíjense bien, el continente en el cual se registra la mayor cantidad de dólares en gasto militar es América. Y eso tiene que ver principalmente con Estados Unidos. Estamos hablando aquí de prácticamente un billón de dólares. Hay un incremento del 2.2% desde 2009. El segundo es Europa, con 588 billones, poco más de la mitad de lo que se registra en América. Pero ojo con esto, Europa es el continente que más ha incrementado su gasto militar en los últimos 14, 15 años. 16% ha incrementado su gasto militar. Si lo comparamos contra el 2.2% de América, o sea, hay una diferencia sustancial. Oriente, o sea, ni siquiera Oriente Medio, que es donde más conflictos hay actualmente, ha tenido ese nivel de incremento de gasto militar como el de Europa. Es 9% con 200 billones, con 200.000 millones de dólares. Y Asia y Oceanía, 595.000 millones de dólares, 4.4% más. África ha tenido también un incremento importante, 22%, pero la cifra es muy baja, 51.600 millones de dólares, ¿no? ¿Cuáles son los países que más gastan? Esta cifra sí está actualizada a 2024. Estados Unidos, sin duda, por mucho, 895.000 millones de dólares. China le sigue con 266.000 millones de dólares y Rusia en tercer lugar con 126.000 millones de dólares. Si sumamos los gastos militares de China hasta Ucrania, que son del segundo al 10º lugar, no equiparan el gasto militar de los Estados Unidos, se quedan por debajo. Es decir, Estados Unidos gasta más en términos de defensa que las 9 naciones
siguientes en la lista. Es un gasto abrumador. Ahora bien, ¿por qué es tan grande el gasto militar de los Estados Unidos? Porque es el país que más bases militares tiene en todo el mundo. Y eso cuesta mucho dinero, mantener esas bases. No hay otro país que tenga tantas bases. Ahorita vamos a ver un poco también eso. Aquí está el mapa, donde podemos ver, ahí se ve un poco pequeño, pero estas son todas las bases militares terrestres y navales que hay en el mundo, entiéndase, de países que tienen bases fuera de sus territorios. Por mucho es Estados Unidos el que tiene más bases militares, pero también hay ahí bases de Rusia, de China, de Francia, Reino Unido y de la India. ¿Sí? Entonces, verdaderamente un mundo en creciente militarización. Como les he venido diciendo a lo largo de estas pláticas que hemos tenido en las últimas 3 semanas, el punto más crítico de todos en cuanto a tensión es Asia-Pacífico. Y esta es una explicación de por qué. China es el país que cuenta con los puertos más productivos en términos comerciales del mundo. 8 de los 10 puertos más grandes por volumen de comercio en el mundo están en manos de China. Y no se trata de puertos que estén en las costas chinas. Hay puertos que están fuera de China y que ya sea empresas chinas o el propio gobierno chino han comprado, como el puerto del Pireo, que está acá en Grecia. Ese puerto lo compró una compañía naviera china para modernizarlo y darle la capacidad suficiente para que recibiera los buques de carga y los contenedores provenientes de China con mercancías fabricadas en China. Bueno, todos estos puertos, si bien están concebidos en principio como puertos comerciales de uso civil, muy rápidamente pueden convertirse en puertos militares. Y eso es una preocupación de los Estados Unidos. Aquí podemos ver cómo todos los puertos que tienen la bandera china se han ido conformando como una especie de collar, que es conocido como el collar de perla chino, que le permite a China tener un control de la navegación por todo el océano Pacífico pegado hacia oriental, el océano Índico, el mar Arábigo y el mar Rojo, hasta Europa, el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, esto que viene dándose desde hace varios años, Estados Unidos lo ha detectado y ha construido alrededor de ese collar de perlas un collar de contención con bases navales, estas sí, militares, de uso militar. Desde Japón, es la línea azul, con todas las bases que tiene la estrella, pasando por Guam, que es una base militar estadounidense, Australia, el estrecho de Malaca, que es uno de los principales estrechos por donde circulan mercancías, es un punto crucial del comercio global, hasta el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, aquí en esta zona. ¿Sí? Ese es el collar de contención de Estados Unidos. Por su parte, la India no quiere quedarse atrás. La India es el cuarto ejército, tiene el cuarto ejército más poderoso del mundo. Están a su vez construyendo una ruptura, una especie de ariete marítimo para romper el collar de China. Como pueden ver, pues hay una situación eh, dinámica, potencialmente conflictiva en todos estos mares. Si hacemos un zoom en la región que rodea Taiwán, es un punto neurálgico, ya lo habíamos platicado, la importancia de Taiwán no solo es geoestratégica por su ubicación, sino también es vital en términos de industria y comercio, porque es el principal exportador de chips semiconductores que
son necesarios hoy para básicamente cualquier producto electrónico, desde autos, o sea, cualquier componente, cualquier vehículo que tenga cierta electrónica en sí, desde los autos, camiones de carga, hasta los teléfonos celulares e incluso aparatos menos evolucionados. Así están las posiciones actualmente. China, en este caso, sus fuerzas navales y terrestres y aéreas están concentradas principalmente en su territorio, con esta estrellita que está aquí, que son las islas, que está construyendo islas artificiales, y Estados Unidos, con el despliegue que tiene desde Corea y Japón hasta Singapur y Malasia. Es una zona en la cual todos los días se dan incidentes de acercamiento entre buques chinos, estadounidenses, eh, situaciones peligrosas, algunas más, algunas menos, pero que sí vuelven explosiva o potencialmente explosiva la región. Posiblemente, pero no. ¿Perdón? Ah, creo que se activó ahí. Bueno. Ahora, vamos a la parte del negocio. Como seres humanos, todos perdemos con esta situación de creciente militarización y de conflicto. Si vemos solo la parte humana, las guerras implican muertes, las guerras implican eh, lesionados, personas que pierden sus casas, que tienen que irse de un lugar a otro. Las guerras también implican impactos económicos, inestabilidad en los mercados, aumento en los precios de las materias primas, trastorno en las cadenas de suministro, espirales inflacionarias. O sea, hay toda una serie de complicaciones debido a las guerras. Sin embargo, y esto tenemos que decirlo, porque así es, hay quienes ganan con las guerras. Y ese es un factor que hace que las guerras se vuelvan muy apetitosas para unos y muy difíciles de resolver una vez que se inician. ¿Por qué? Porque efectivamente dejan muchas ganancias en círculos muy pequeños. Y esas ganancias están, en primer lugar, entre los países que más fabrican y más exportan armas. Y aquí está, ¿cuáles son los 10 países que más exportan armas o exportaron armas en 2024? No es un secreto, el que más exporta armas y por mucho es Estados Unidos. 43.330 millones de dólares en exportación, 37.9, 38%, más de un tercio de todas las armas que se exportaron en 2024. Rusia, también, que está en guerra hoy, no solo abastece su industria militar en guerra, sino también le da para exportar estas armas, 12.32%. Francia, hoy en un proceso, es uno de los países que más está empujando por el rearme europeo. Y bueno, Corea del Sur, que vive en constante temor porque Corea del Norte lo pueda invadir. Italia, otro de los países de Europa que está empujando al rearme. Alemania también. Suecia también. Y ahorita vamos a ver por qué, principalmente en Europa, Francia, Italia, Alemania y Suecia, que no son países en guerra, están empujando tanto en el rearme. Israel, que está en guerra, también le da para vender muchas armas. Noruega y China. Aquí en este cuadrito pequeño vemos cómo se han incrementado las exportaciones en millones de dólares, miles de millones de dólares, 111.000 millones de dólares en 2024 en exportaciones de armas. Es un negocio. Ahora, ¿quiénes son los que más compran armas? Ucrania, el número uno, entre 2020 y 2024. Ucrania no fabrica armas o no fabricaba armas como los demás países, entonces tenía que comprarlas para poderse defender de Rusia, con el 8.8% de las importaciones globales en armas. India no es un gran fabricante de armas, tiene que importar muchas de sus armas. ¿Y saben quién es uno de los principales vendedores de armas a India? Rusia, precisamente. 8.3% de importación. Qatar, Arabia Saudí
es el principal cliente de los Estados Unidos en materia de armas. Pakistán, Japón, Australia, Egipto. Estados Unidos todavía, o sea, no se da abasto con lo que fabrica, incluso tiene que importar ciertas armas, y Kuwait. Ahora bien, eso fue por países. Ahora vamos a ver, en términos de producción de armas, cuáles son las compañías más grandes del mundo que obviamente más armas fabrican. Esto no es exportación de armas, esto es fabricación de armas. Muchas de esas armas se quedan en el propio país donde tiene sede esa compañía. La compañía más grande, fabricante de armas, se llama Lockheed Martin Corporation y es estadounidense. Pero no es la única. Está Raytheon, Northrop y Boeing. La compañía de aviones también tiene una línea muy, muy amplia de fabricación de armas. Boeing también fabrica muchas armas en Estados Unidos. China, si se fijan aquí, tiene las segundas compañías o el segundo conjunto de compañías fabricantes de armas del mundo. Lo que pasa es que China exporta mucho menos de lo que produce muchísimo más. Y gran parte de lo que produce se queda en China, pero tiene compañías muy, muy fuertes como Norinco. Rusia también, acá Rostec es la principal compañía fabricante, y así varias otras, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a la parte de los mercados. Ya vimos las ventas de las armas, negocio para quienes las fabrican, para quienes las venden. Aquí hay un tema importante en el tema de las ventas. ¿Cómo garantizas que se vendan más armas? Pues, habiendo más conflictos, se venden más armas porque la gente tiene más miedo y los gobiernos tienen más miedo y entonces quieren armar a sus ejércitos. Es la percepción o la concepción de la guerra como un negocio. Y esto no es nuevo. Esto ocurrió previo a la Primera Guerra Mundial. Así se construyó la carrera armamentista en aquel entonces. Si nos vamos al lado de las bolsas, porque muchas, no todas, pero la gran mayoría de todas estas empresas cotizan en bolsas y han visto incrementar sus acciones, el precio de sus acciones en los últimos años. Aquí vamos a verlo en relación con los conflictos principales de los últimos 3, 4 años. Fíjense cómo el punto de partida de la invasión de Ucrania dispara el precio de las acciones de las 14 mayores empresas de defensa de los Estados Unidos y de Europa. Entra en un proceso de estabilización. Luego, casi para entrar a 2023, hay una escalada de la guerra cuando Ucrania intentó una contraofensiva y vuelve el precio de las acciones a subir. Se vuelve a estabilizar por estos meses de 2023 hasta octubre, que es cuando se da el ataque de Hamas, del grupo terrorista Hamas, a Israel y la reacción brutal de Israel, y tenemos nuevamente un incremento del precio de las acciones de las 14 empresas más grandes productoras de armas. Aquí está graficado con toda claridad la relación entre las guerras y el precio de las acciones de estas compañías. Si vemos el valor de mercado de las compañías estadounidenses y las compañías europeas desde 2021 a mediados de 2024, pues está claro cómo en 2021 era 400,000 millones de dólares el valor, 400,000 millones de euros, más o menos 420,000 millones de dólares, a una cantidad hoy similar a 520,000 millones de euros, 540,000 millones de dólares. En el caso de las empresas estadounidenses, en el caso de las empresas europeas, el incremento ha sido mayor. Prácticamente han multiplicado sus ganancias, su valor de mercado 1.5 veces, de 100,000 millones de euros a 230,000 millones de euros, más o menos. Entonces, es brutal. Como Europa es de los continentes que más incremento tiene en gasto de defensa, quise poner esta gráfica para ver el comportamiento que han tenido en 2025 las principales compañías fabricantes de armas de Europa.
Las dos primeras son alemanas, Rheinmetall y Hensoldt. Han visto incrementar su valor en 83.7 y 79.9% respectivamente. Es un incremento impresionante. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva en Europa, y de hecho la Comisión Europea así lo está planteando, de la necesidad de un rearme de Europa para hacer frente a una potencial amenaza rusa, ahora que Estados Unidos con Donald Trump básicamente quiere sacar a Estados Unidos de la guerra en Ucrania y dejarle a Europa pues, la solución de esa amenaza o ese conflicto, ¿no? Luego sigue Thales, que es una empresa francesa, con 70.7%. Leonardo es una empresa italiana. Saab es una empresa sueca. Indra es española. Dassault Aviation o Aviación es francesa. Y BAE Systems es británica. ¿Se acuerdan de la gráfica que les mostré? ¿Cuáles son los países que más están incrementando sus gastos y que están aumentando además las exportaciones de armas? Pues son precisamente las en donde están asentadas estas compañías. Vámonos en específico a ver la principal compañía estadounidense, el comportamiento en la bolsa de la principal compañía estadounidense productora de armas, Lockheed Martin Corporation, es impresionante. Como pueden ver en la gráfica, el comportamiento que ha tenido básicamente desde 2014 hasta 2025. El incremento del valor de las acciones de Lockheed Martin se multiplica por 6 o 7, ¿no? Para alcanzar el pico casi en el cambio de año 2024-2025 de casi $600. Hoy anda en los 442, más o menos. Esto es Lockheed Martin, la principal compañía estadounidense fabricante de armas. Vámonos con Rheinmetall, que es la principal compañía europea, que es alemana, fabricante de armas. Es impresionante. $1,319 el valor de la acción. El incremento es exponencial en un tiempo muy corto. Se está volviendo un gran negocio, no solo para quienes están fabricando las armas, sino para todos aquellos que están invirtiendo en la bolsa en estas compañías. Es impresionante lo que está ocurriendo. Bueno, para cerrar hoy y abrir paso a sus preguntas y comentarios, que me da mucho gusto responder y comentar también, les dejo esta frase de Antonio Guterres, que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Es una frase que dijo en 2024. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos. Conflictos terribles que matan y mutilan a civiles a niveles sin precedentes. Yo agregaré ahí sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Guerras dialécticas, guerras de territorio, guerras culturales. Es el panorama en el que estamos. Hay quien dirá, ¿por qué tenemos que abordar estas cosas tan feas y negativas? Bueno, pues que son parte de la realidad global y cualquiera que intente aventurarse en el escenario financiero, económico, necesita tener muy presente esta realidad. Y no podemos abstraernos de ella porque tarde o temprano los conflictos que se desatan en el mundo terminan por impactarnos en muchos modos que a veces ni nos percatamos. Yo lo dejo hasta aquí. Me encantará escuchar sus preguntas y comentarios. Anímense. Creo que José Luis está hablando, pero está en mute, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Nunca me pasa. De parte de Rogelio. Hola, Rogelio. ¿Eres Hola. tú, Rogelio? Sí, soy yo, Rogelio. Está, Pues, hola. Pues mi único comentario es que a lo mejor quizás en algún tiempo habría que invertir en alguna acción de bolsa. Lástima que no agarré el pico de Lockheed Martin hace tan fuerte, pero hubiera sabido el de Rheinmetall y me hubiera encantado tener acciones ahí. Eso es lo que
como inversionista, eh, es una de las cosas que, aunque triste, pero pues es algo que yo obtengo en esta visión, ¿verdad? No sé qué opinen. Sí, yo creo que, bueno, ahí depende de cada quien, depende de cada quien en función de pues, si está de acuerdo con, porque al final es un poco financiar, entras a financiar el negocio de la guerra, ¿no? Entonces, es la parte que a lo mejor cada quien tiene que decidir en su conciencia, en su estructura de valores y demás. eh, es algo que cada quien, digo, porque al final pues, no es algo, es inversión, no es ilegal, está perfectamente normada. El tema es una cuestión de principios. Cada quien decidirá lo que hace con eso. Lo que sí es importante es ver cómo está comportándose, también para darnos cuenta por qué muchos gobiernos pueden no encontrar incentivos suficientes para la paz, porque más bien están encontrando incentivos para la guerra. Y los incentivos para la guerra tienen que ver con euros y con dólares. Es decir, está volviéndose un negocio. Es básicamente eso. Y hay que verlo de esa forma, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguna duda o comentario hasta ahorita de lo que platicamos? De estas dos tendencias que vimos hoy, Luis Mar. Sí, yo tengo un comentario ahí pequeño, Arturo. Fíjate, normalmente yo analizo muchos proyectos, pues, tecnológicos, este, no sé, tendencias, ¿no? Tendencias que por ahí son como más, diría yo, que yo conozco, que yo estoy dentro de los rubros y puedo proyectar algún, una tendencia o algún panorama para poder hacer una inversión, pero nunca me había puesto a pensar en el tema bélico y cómo impacta y cómo puedes también aprovecharte, pero desgraciadamente entra de la parte que acabas de decir de que estarías participando en financiar, en este caso, pues parte del equipo o el comprador, el vendedor, y entonces ya juega un papel ahí moral y ético, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es lo que justo comentábamos con Rogelio, ¿no? Eh, Muy Gracias. bien. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, pues, me queda más que agradecerles y nos vemos la próxima. Espera, espera, espera. Ah, ¿quién es, perdón? La, la empresa más recomendable para invertir. Ah, ¿pero quién habla, perdón? Giselle es mi hija. Es que está aquí también conmigo escuchando. Ah, eh, ¿cuál es la pregunta, perdón? ¿Se puede repetir la pregunta, Giselle? ¿Cuál sería la empresa más recomendable para invertir en ese caso? En las armas, digo, pues no podría decir cuál es la más recomendable. Yo creo que aquí más bien tiene que ver con la cuestión de los comportamientos, eh, de los rendimientos. Y para ello hay que entrar a ver cómo se está comportando. Yo les mostré en los cortes al día de hoy de estas dos empresas. No podría recomendar una. De hecho, mi recomendación sería desde un plano de principios que no lo hicieran, que no invirtieran en ellas. Pero bueno, eso es decisión de ustedes. Eh, pero al final, en esas y otras compañías, pues la más recomendable será la que más rendimientos esté dando en ese momento, ¿no? Y para eso hay que consultar su comportamiento. Y yo creo que ahorita, en este caso en particular, todas están teniendo un comportamiento positivo en la bolsa, precisamente por las causas que ya comentamos, ¿no? ¿Hay algún ETF que maneje ese tipo de empresas? Ahí sí no sé, Herbie, si tú puedes ayudarnos con eso. Fíjate que también desconozco la parte de si hay algún ETF que englobe, no sé, como las 14 principales empresas. La verdad es que no tengo conocimiento. Incluso no me había tomado como que no cabía en mi cabeza todavía la parte de analizar pues el tema bélico. Pero justo respondiendo un poquito más a tu pregunta, creo que
también va, aparte de los principios y la moral, también habría que analizar qué tan grande es la empresa más grande del mundo que se dedica a esto. Y si nos vamos como a la parte ya de rendimientos, creo que lo más importante es, pues, digo, va a sonar a lo mejor feo porque seguimos hablando de armas, pero la empresa que tenga mayor potencial, mayor tecnología y todavía no tenga como que un market cap súper amplio, son las empresas, o en este caso los proyectos que tienden a multiplicar, pero por 10 por 100 su valor, ¿no? A lo mejor que un monstruo de empresa ya posicionada que de market cap tiene billones, difícilmente puede hacer a lo mejor un por 10, ¿no? Entonces, funciona similar porque no deja de ser un activo con fluctuaciones, con valorización y, pues, nada más quería recalcar eso. Fíjate que ahorita estoy checando y sí hay ETFs de eso. iShares USA, es iShares US Aerospace and Defense, Invesco Defense Innovation, Global X Defense Tech. Sí hay varios, sí hay varios. Si lo googleas así tal cual, ETFs, empresas de defensa, te van a salir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás, Elías? Aquí, gracias por la participación, Arturo. Tengo aquí un comentario, gracias. No quería robar un poquito escenario, pero las empresas que estás mencionando, al igual como dice Hervey, si a mí me dices qué es lo que, o sea, en lo que Elías mete órdenes e inversión, totalmente es tecnología. Pero ahorita que lo estás diciendo, a ver si puedo compartir la pantalla. Igual si gustas quedarte, Arturo, para ir Ujú. analizando. Mi clase de hoy es sobre velas japonesas, que es referente a lo técnico en bolsa, pero ahorita lo que está tocando Arturo creo que es interesante porque al final lo demás viene en los videos. Lo que yo les voy a mencionar es una clase en vivo que la podemos ver en los videos, la podemos comentar como participación, pero ¿se ve mi pantalla? ¿Ya se ve? ¿Sí? No, déjame, es que tengo que dejar yo. Ah, ya se ve. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que se me hace que se quedó la tuya en tu Mm. compu. Pero es interesante porque nosotros lo que hacemos, lo que se van a llevar de Scalpers Academy es la técnica. La técnica con información es poder. Y si tienes, pues digamos que las agallas y en este caso no te hace quizá del mal bando o te hace delincuente el participar, porque sería moral, como dicen. Pero si al final es como el tema de Elon Musk, que al final es tecnológico, quizá él también tenga participación en algo de este tipo de cosas. Entonces, lo que voy a yo aquí a aportar antes de iniciar la clase técnica, porque lo otro es técnico, esto sería parte de la fundamental de la clase de Arturo, complementando un poquito. Si tú te vas a este que se llama FINVIZ, que es finviz.com, y de izquierda a derecha te aparece la pestaña de Home, News y todo lo referente. Entonces, ahora que lo vamos a estar viendo en las clases, no quería adelantarme porque sí lo quiero ir llevándolo metódicamente, porque los segmentos de bolsa se dividen en tecnologías, en servicios, en lo que acaban de comentar ahorita, que no es que pase desapercibido, sino que hay quienes no le ponen la atención debida y lo que ahorita estaba googleando también y con la ayuda de Arturo es esta empresa que se llama Lockheed Martin. Y aquí aparece, de hecho, en el buscador, ahorita que preguntó, me parece que una chica, ¿en dónde puedes invertir? Nosotros le vamos a decir cómo meter la orden, pero ya ahí en más, por ejemplo, esta sería la sigla LMT y ahí aparece, ¿sí? Ya nos dio por segmento el segmento o el paquete de acciones, como ahorita decía, o los ETFs. Tú puedes, si está enlistada en algún broker, podemos realizar una compra. ¿Qué es lo que nos va a definir? Ahorita la clase que vamos a ver es referente a este tipo de velas. Van a decir, ay, vas a decir, se ve muy, muy difícil. Pues en realidad vamos a desglosar ese mapa que se ve ahí con ayuda de lo fundamental, si realmente es idóneo poder invertir en este tipo de cosas. Ahora, dato interesante que mencionó Arturo, en la empresa Boeing, Boeing Company, que son los de los aviones, ¿no, Arturo? Son los que fabrican los aviones y también está en los Airbus. Entonces, la relación o correlación que ahorita se me está viniendo a la mente
es que como son empresas de aerolíneas, obviamente son aeronaves y tienen esa capacidad o esa, digamos que ese know-how de poder hacer y transportar quizá, a lo mejor no las armas ya hechas o quizás sí, depende del país, pero si no, la materia prima y que alguien las fabrique. Entonces es interesante saber y podemos meternos, si tienes alguna otro nombre, Arturo, de los que mencionaste, porque aquí viene Boeing, viene Airbus y vienen otros. Sin embargo, no los conozco si son de Estados Unidos, pero los podemos verificar aquí y saber si se puede realmente, pues no sé, desde mañana analizarlo y poder meter quizá una orden ahí de a ver cómo se comporta en lo técnico y si es viable poder invertir. Ahorita que resolviendo la pregunta de la chica que nos preguntó, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Cómo se llama? Perdón. La chica que preguntó ahorita. Es mi hija, Giselle. Giselle. Ok. Este, ¿cuál fue el otro nombre que mencionaste, Arturo, aparte de estos? Rhines Metal. Rhein Metal doble L. Rhines ¿Así es? Metal doble L. Pero falta una S. ¿En dónde? Intermedia. Ahí, después de la N. Aquí. Ujú. Ok. ¿Así sí está bien escrito? Sí. Disculpen mi interrupción, pero ¿qué no esa empresa cotizaría en la bolsa de Frankfurt? Sí, Dado que es alemana. está en Frankfurt. Es correcto, Rogelio. Sí, sería en otro, por eso la estaba buscando. El tema es que en una clase vamos a ver esto, el fundamental para, por ejemplo, lo que les mencionaba, las empresas de comunicación y de servicios son las que más, digamos que en un día pudieron generar más de 1%. Entonces, esta relación o esta base técnica nos puede ayudar a poder tomar una decisión. Sin embargo, habría que buscar esa rama que estaba mencionando Arturo, ¿sí? En el tema financiero, energético, las materias básicas, tecnológicas, industriales, y saber si realmente es viable poder hacer una inversión ahí. Ahora, este análisis nos lo da diario al cierre de la bolsa. Esto estaba hablando de la bolsa de Nueva York, igual ahorita buscamos en la otra bolsa de Frankfurt. Cada semana y cada mes, ¿sí? Cada 3 meses. Entonces, si recuerdan en la primera clase habíamos mencionado qué es lo que estás buscando o cómo te gustaría realizar estas operaciones o estas inversiones, si son por minutos diarios o inclusive dejarlas correr, ¿no? Un día o una semana o inclusive un mes. Entonces, buscamos ese dato. Igual también lo podremos buscar en TradingView. A ver si me lo da aquí porque esta es otro buscador. TradingView. Vamos a ver. Igual lo buscamos aquí. ¿Me pueden deletrear de nuevo el nombre? El que estábamos buscando, Rogelio. Rhein, la primera. Es esta, ¿no? Ahí está la banderita. Valores en euros, 2,319 es lo que costaría poder invertir. Entonces, por ejemplo, ahí ya basándonos un poquito en el tema de los brokers, no se necesitan los 1,319 forzosamente para poder realizar, digamos que una parte, una compra de esta clase, poder, pues, digamos que el broker te pueda dar un cierto crédito o préstamo para que tú puedas adquirir partes y no tener forzosamente estos 1,319, en este caso euros. Si tú fondeas en dólares, o sea, se va a hacer el intercambio ahí por euro y te va a salir un poquito más caro. Pero la idea es que si, por así decirlo, un entero son 1,319 $1,000 con 500, perdón, euros, entonces te va a hacer la conversión y al momento de decir, ¿sabes qué? Puedo inyectarle $200, puedo inyectarle $500, ahí es donde te va a hacer la conversión o la compra a lo que tú quieras meterle de riesgo, ¿sí? Y luego ya ese es un poquito apalancamiento. Pero igual si alguien está interesado en realizar este tipo de compras, lo podemos hacer digamos, en una clase ya, pues, directa para poder, entrar directo al broker. No sé cómo andamos ya con la gente que se inscribió en el broker
para poder igual ir viendo estas opciones. Ahorita ya tengo aquí la lista, voy a realizar la investigación a ver si las tenemos ahí enlistadas. Si no, Muy bien. ahí siempre hay una manera de cómo realizarlo. Bueno, yo me tengo que retirar ya, Alias. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Listo. Muchas gracias, Arturo. Bye. Adiós. Saludos.